Bienvenidos una vez más al Magnánimo, donde la búsqueda de altos valores humanos y la virtud es una constante. He mencionado anteriormente la importancia de la injerencia social de nuestras acciones, de nuestras determinaciones morales y éticas, el impacto que tenemos en la colectividad, en lo social, porque pues está muy generalizada últimamente la idea de que lo que piense cada quien o lo que haga cada quien no interesa ni afecta a los demás. Sin embargo, pues no puede ser una postura más que estúpida y bastante indolente, ¿no? Muy egoísta, evidentemente, y no puede ser, puesto que ya estamos aquí, ¿no? O sea, no puede estar eh, fuera de las determinaciones de tesis de la misma naturaleza humana que le permiten estar aquí y mantenerse en un desarrollo. Entonces, el utilitarismo de John Stuart Mill, yo antes de leerlo consideraba que era una tesis similar, digamos, a el Príncipe de Nicolás Maquiavelo, con unos efectos más o menos pragmáticos, y totalmente lo contrario. El utilitarismo tiene miras más benevolentes y bastante más constitutivas de elementos positivos para lo social y para una evolución, ¿no? En todo sentido, lo que implica la evolución humana. Entonces, se centra específicamente en causar el mayor bien al mayor número de personas posible. Muchas veces enajenar, o más bien ceder, nuestros propios intereses egoístas, individualistas, que muchas veces evidentemente cargadas de ego, que mucho se ve en nuestro país y en todo el mundo. No en todas las personas, obviamente, pero sí en un 80, en un 90% de ellas. Entonces, este, pues eso, ¿no? A mí me gustó mucho un ejemplo que dice, hay una parte de carácter muy débil para las personas que por satisfacer placeres momentáneos eh, destruyen cosas más importantes, ¿no? Y pasaba, ¿no? Por ejemplo, con el cigarrillo, así, de que es verdad, o sea, a lo mejor te puede generar una buena emoción, una buena sensación en el momento, pero sabes conscientemente que está perjudicando la salud. Entonces, pues él pondría el supuesto de que hay que tener carácter para siempre elegir aquello que nos este, más nos beneficia o a los demás y que vale más, ¿no? Pero sí, el utilitarismo se centra principalmente en buscar el mayor bien para la colectividad, esa búsqueda de la felicidad de la mayoría. Entonces, había una cita, bueno, no es cita, es una parte del libro como tal. Aquí está, utilitarismo, Stuart Mill. Ah, abro cita. Como tampoco existe una necesidad intrínseca de que ningún ser humano haya de ser ególatra, ocupado solo de sí mismo, carente de toda suerte de sentimientos o preocupaciones, más que las que se refieren a su propia y miserable individualidad. Cierro cita. Entonces, pues eso siempre lo va a condenar, ¿no? El hecho de que haya un egoísmo total de cada persona y que solamente procure su bienestar, tanto material como personal, ¿no? Entonces, siempre procurar el de los demás. Por ejemplo, en otra parte menciona que, pues, las cosas que haga una persona terminan con la propia muerte de esa persona, ¿no? No trasciende, no va más allá. Qué bien, hay gente poco lúcida que va a decir, bueno, le hace un bien a su familiar, etcétera, ¿no? Pero no se trata de eso, de solamente beneficiar a 5, 10 o 20 personas en un grupo pequeño, sino el mayor número de personas posible. Entonces siempre tenemos esa responsabilidad eh, de injerencia social, siempre tenemos que estar preocupándonos por ella también, tener ese sentimiento de empatía, de cómo poder ayudar a los demás. Y no solamente de ayudar, porque muchas veces imagínense que todo el mundo se centra en eso, ¿no? En ayudar a los demás. Entonces pasaríamos otra vez como esa parte de cometer el error por exceso. Sino que pues evidentemente pues debe de haber en varios supuestos diferente tipo de acciones de cada persona. Pero en el mayor de los casos, incluso en la individualidad, tener una responsabilidad. Porque por ejemplo,
tengo bueno, conocidos, sobre todo por la edad que converge, ya saben, muy, muy salvajemente. Pues ya saben que se van a divertir, ¿no? Un argumento muy tonto que hasta incluso lo justifican los padres, de que son jóvenes y deben de divertirse, y tonterías así, como si un antro o andar con una bola de tontos, eh, en el sentido de aceptación, eh, pues, o sea, fuese necesario, ¿no? Entonces, pues acrecientan el riesgo, evidentemente, de ellos. Y claro, no hay justificación de que es que el país es inseguro y si ya sabes que es inseguro, pues no, no hagan ciertas cosas o no salgan a ciertas horas o a ciertos lugares. Sí, sí, claro, ahí también debe de mejorar muchísimas cosas el Estado, pero todo es un conjunto de, ¿no? No solamente se puede recaer la responsabilidad en un solo ente o en una sola persona o en un grupo, ¿no? Tiene que haber responsabilidad por parte de todos y si hay suficiente lucidez y capacidad de razonar, pues evidentemente se van a tomar las medidas adecuadas para que evitemos en lo mayor posible pues ponernos en situaciones de riesgo más grandes. Que evidentemente se requiere disciplina, se requiere de pues o una persona o la propia razón que esté determinando qué debes de hacer, qué tipos de acciones. Entonces, ¿a dónde lleva, por ejemplo, el utilitarismo, que es una obra de hace mucho tiempo? Pues efectos prácticos, ¿no? Precisamente ese análisis de lo que se hace pragmáticamente los actos de las personas y a dónde debe de conducir, siempre tener la mira del mayor bien social, o por lo menos que nuestros actos no perjudiquen. Si bien no vamos a aportar, no vamos a ser grandes agentes de cambio, por lo menos no perjudicar más, ¿saben? No andar comunicando tesis pues falsas que tienen poca comprobación o que tienen efectos inútiles en algunos supuestos o en todos, pero bajo otros que a lo mejor les sirvieron o tiene efectos más o menos buenos, pues no cabe suponer que va a aplicar para todo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el utilitarismo es bastante bueno y fíjense que lo recomiendo mucho para personas que tienen pues situaciones a lo mejor no tan graves. Sí, porque si no es una situación grave, pues uno mismo puede hacer sus propias resoluciones, ¿no? Por eso mismo también no había subido otros videos porque siempre tenemos que estar en esa actividad constante de mejorarnos desde dentro primero y ya después por fuera. Muchos empiezan al revés, entonces pues caen en el error y las bases van a ser bastante suavecitas y cualquier constructo que se haga en lo futuro ya en cuestiones prácticas o materiales pues se van a caer súper rápido porque no hay las bases suficientes. Entonces es importante hacerlo y sí lo recomiendo. Por ejemplo, yo nunca he tenido ni una adicción ni algún tipo de conflicto psicológico, pero siempre hay unos detalles, ¿no? Que se pueden perfeccionar. Entonces, pues sí, evidentemente me ayudó, sobre todo con ese tema del cigarro, ¿no? Y eso es bueno, o sea, porque finalmente pues constituye algo importante de mi futuro, de mi salud, de mi familia, enfermedades, etcétera. Entonces siempre procurar eso. A veces sí hay que dejar de lado los placeres momentáneos por procurar mayores bienes. Y pues no seamos animalitos que andamos ahí nada más porque se nos antoja de momento algo, pues haciendo las cosas, ¿no? Liberarnos del ego es súper importante, creo que lo he mencionado antes, y nos causa mucho conflicto aquí en nuestra nación y a nosotros como personas. Entonces despojarnos de todo eso. Voy a estar subiendo consecutivamente temas que van evidentemente intrínsecos, que van de la mano y que van a ayudar bastante, ¿no? Y sin más por el momento, como siempre os termino, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta luego.